¿Sabe usted que hay un periodista español que se llama don Pablo González Yagüe, que era corresponsal de La Sexta en Polonia para informar de la guerra de Ucrania? Hace 2 años, en el año 2022, los polacos le detuvieron porque dijeron que era un espía ruso y le encarcelaron. Así daban noticia los de La Sexta sobre la detención de su compañero. Los cargos que le imputa y sobre nuestro compañero Pablo González, ya sabemos los cargos que le imputa el gobierno polaco. En un comunicado le acusan de ser un agente de la inteligencia militar rusa. Se enfrenta a hasta 10 años de cárcel y por ahora va a estar al menos 3 meses en prisión preventiva. Hemos hablado con su mujer, niega que sea un espía. Es absurdo. Es una película. El periodo de incomunicación en Polonia son de 48 horas y ha estado 4 días. Y bueno, sigue incomunicado. El cónsul sí que ha hablado conmigo, que hagan algo, que intervengan y que lo traigan. No sé si tú conocías esta historia que ocurrió en el año 2022. No recordaba ahora mismo, la verdad. Claro, era un debate complicado porque en teoría que detengan a un periodista español es bastante fuerte. Pero por otro lado las acusaciones eran bastante fuertes. ¿En qué sentido? Que don Pablo González Yagüe, que fue primero corresponsal del periódico Gara, que es por así decirlo el periódico que podríamos llamar editorialmente más cercano al mundo de H. Bildu, después lo fichó La Sexta, y era un periodista que había nacido en Rusia, que es un dato que también remarcaba muchos. Cuando te acusan de espionaje en tiempos de guerra, es una cosa chunga. Hay un caso muy famoso en España, que es el mentor de Luis María Ansón, que no me sale el nombre, pero a este le detienen en la... me acuerdo luego el nombre. Pero a este le detienen en la Segunda Guerra Mundial porque está corresponsal de España en Reino Unido, para la ABC, y le detienen porque creían que podía ser un espía pro-alemán, pro-nazi. Él en sus memorias, este periodista, que no me acuerdo el nombre, cuando salga el vídeo me pondrán en comentarios su nombre porque para ese momento ya me lo habrán sacado, sí reconoce que efectivamente tuvo un contacto con gente de la Gestapo, que oye, tal, según él no les hizo caso, pero como tuvo esa reunión, los otros se dieron cuenta, que el español ha estado en contacto con la Gestapo, a la cárcel. Y se pasó toda la Segunda Guerra Mundial en la cárcel. Y dicen que tuvo suerte porque el duque de Alba, el padre de la duquesa de Alba, era el embajador de España en Reino Unido y es el que consiguió que no le ejecutaran. Porque en una guerra ese tipo de acusaciones suelen ser chungas. Preciso para decir, porque además tuve la inmensa suerte de tener a uno de los periodistas más extraordinarios, a un hombre absolutamente genial en el periodismo, que fue Luis Calvo, que fue 9 años director de ABC, fue mi director durante mucho tiempo y el hombre que me lanzó desde la ABC. El que fue corresponsal en Londres de la guerra. Fue corresponsal en Londres durante la Guerra Mundial y... Bueno, este señor habrá visto que los de La Sexta se han referido a él como nuestro compañero. Y sobre nuestro compañero Pablo González, ya sabemos los cargos que le imputa. Digo, porque conforme avance el litigio, esa definición va a ir... Esto ya me suena que al final es espía, ¿no? No lo sé, no está del todo claro, pero mejor que vea usted cómo ha ido el hecho. Al siguiente, sigue hablando de él como alguien del que había cargos. Nos vamos a ir con la última hora con Diana Mata, porque saben ustedes que hace algunos días que fue detenido un periodista español, Pablo González, en Polonia. Y Diana, las autoridades polacas han decidido mantenerle en prisión, le acusan de espionaje para los rusos. Sí, acabamos de conocer esa noticia, Cristina, prisión provisional hasta el próximo 29. Es corporal de ellos, ¿ves el logo? Lo digo porque ya no hacen referencia al tema de nuestro compañero. Mira, aquí te lo dicen. Ya no es nuestro compañero, pero sigue siendo... Bueno, ha sido degradado. Antes era nuestro compañero, ahora es colaborador de esta casa. Es como... Bueno. Va bajando en el escalafón. Ahora que dicen que se espía... Rusia lleva más de 3 semanas detenido sin poder hablar con su familia. Aquí ya entra en escena el ministro de Exteriores, que es este señor. Y vemos a la propia Ana Pastor preguntando por él. Por el periodista español Pablo González, que colabora con varios medios, entre otros con La Sexta o con Público. Quiero preguntarle qué ha pasado, si tienen información, porque lleva más de 2 semanas detenido precisamente por las autoridades polacas, si han tenido posibilidad, como está en comunicado, de tener información.
No, hemos podido contactar con él, está recibiendo asistencia consular. El cónsul dio instrucciones para que se desplazara a visitarle personalmente. Se desplazó, ha hablado con su esposa ya en varias ocasiones. Antes de entrar en este caso, ¿cómo te parece grave la detención de un periodista de un país en otro país? Hombre, es grave por el conflicto diplomático que supone, la verdad. Y bueno, hombre, a nosotros, evidentemente, al ser español, pues nos afecta especialmente, pero sobre todo me parece un poco más grave lo que se estaba comentando, que si el tiempo de comunicación son 48 horas, se expande a 4 días, pues a mí me dice dos cosas. Primero, que o algo falla en Polonia o que realmente no es una casualidad. O sea, quiero decir que te detengan por espía ruso. Pues hombre. Es que le cuento, ahí el argumento de los polacos es dos. Ellos dirán, uno, que sí habló con gente, o sea, no ha incomunicado del todo, puesto que el cónsul sí pudo hablar con él, pero, insisto, él dirá, oye, pero quiero hablar con mi familia, quiero hablar con amigos, quiero hablar con... Y no lo dejaron, únicamente el cónsul fue el único que pudo hablar con él. Y dos, que en leyes de guerra, pero claro, Polonia no está en guerra. Están en guerra Rusia y Ucrania, pero bueno, que es verdad que la legislación de guerra cambia todo. También en España, ¿eh? Tenemos un código penal específico para las guerras y el espionaje, teóricamente, se va por otro lado. Ahora bien dirán, ¿por qué Polonia ha aplicado una legislación de guerra si no está en guerra? Salvo que entienda que está en guerra por hermandad con Ucrania. Este es el ministro de Exteriores en el programa del señor Ferreras. Ha hablado también de otros medios con nosotros. Ministro, ¿cuándo se va a celebrar el juicio? El juicio público, porque tendrá algún día un juicio. Mire, yo sigo ese caso ¿No lo tendrá? Lo sé porque lo hemos hablado en otras ocasiones, sé que está muy al tanto, pero claro, pasa el tiempo y no hay juicio. Nuestro cónsul está dentro del plazo legal en estos momentos. Nuestro cónsul le ha visitado ya en 8 ocasiones, la última hace 10 días, estuvo 1 hora y media con él y hemos pedido una nueva cita. Cada vez que yo tengo un encuentro con mi homólogo polaco, abordamos el caso de Pablo González. Yo he verificado desde el primer momento que sus derechos fundamentales están siendo respetados y lo han sido. ¿Su estado físico y psíquico es bueno en prisión? Es correcto para las circunstancias en las que está. Su plazo de incomunicación de 72 horas se respetó. Él tiene acceso a un abogado, tanto español como polaco. En su momento se le dio un abogado de oficio. Tiene acceso a la asistencia consular. Le visitamos. Ha podido estar en contacto con su mujer. Pero también debo de decirle que los cargos contra él son muy graves y que hay una investigación en curso. También te digo, aquí por un lado, es positivo que el ministro de Exteriores diga, oye, me ha interesado el caso, he mandado ayuda. Ahora bien, ¿sabe lo que el ministro, lo que supone que él diga, los cargos con él son graves? Porque es lo que yo pensé cuando escuché esa frase. A mí esa frase me dijo, no pasa de allí, no dice más. Es verdad que lo que ha dicho es objetivo y lo que dice es verdad, los cargos son graves. Pero claro, dicho por él, a mí me suena, ¿qué quieres decir? ¿Que tú piensas que es culpable? Porque es a lo que ha sonado. Claro, es como que todos sabemos que es español, que es periodista, que empatizamos con él, que nos identificamos, pero ojo, vale, estoy en La Sexta, es donde él trabaja, pero los cargos son graves. Y cuando lo dices como que es como anticipando, oye, que puede que esto no sea tan fácil, ¿vale? Que esto no sea tan fácil como, vale, que es un error, que no sé qué, tú estás en casa. No, que cuando los cargos son tan graves, la cosa puede ir más allá. Yo creo que más que acusarle se está anticipando en que la cosa no puede salir tan bien como todo el mundo piensa, porque de inicio todo el mundo dice, no, claro, esto es una cosa que se va a resolver, es un error, ¿cómo va a ser este tío con este nombre tan español, un espía ruso, etcétera, etcétera? Pero lo que está diciendo aquí el ministro te lo deja un poco como diciendo, esto no se va a resolver tan fácilmente, cuidado. Bueno, como he mencionado, este señor, el señor Pablo González, había trabajado antes para el diario Gara, con lo cual era alguien con muchos contactos en el País Vasco, con lo cual Euskal Telebista fue quien más se volcó y emitió piezas como esta a favor de este buen hombre. Les cumple un mes desde que un compañero nuestro, Pablo González, fue detenido en la frontera de Polonia con Ucrania. Ese compañero nuestro, no porque haya trabajado en Euskal Telebista, creo que no lo ha hecho. Si no hay cosa, el señor Xabier Lapiz, que es uno de los periodistas más importantes de Euskal Telebista, sus enemigos lo llaman la voz del PNV, pero claro, es que lleva toda la vida allí, es muy, muy profesional. Se refiere un poco a compañerismo por profesión, como se dice esto, por corporativismo, el compañero periodista detenido. Estaba cubriendo entonces el primer éxodo de ucranianos tras la invasión rusa. Lo detuvieron y sigue sin visita de abogado un mes después. Algunos nos hemos sumado a un vídeo para reivindicar que esta situación es totalmente anómala y quería que lo compartiéramos por lo menos en este momento, Ibai.
Sí, nos hemos sumado Desde el ambos. 28 de febrero, en su familia, nadie, ni yo, ni sus hijos, ni su madre, hemos podido hablar con él. Con la detención de Pablo, Polonia ha vulnerado 18 artículos de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sus amigos y compañeros de profesión queremos acabar con este silencio. ¿Por qué el gobierno de Polonia lo ha detenido? ¿Qué pruebas hay contra Pablo? ¿Por qué el gobierno no da más explicaciones y se permite este atropello en plena Unión Europea? Queremos escuchar a Pablo. Queremos escuchar y ver libre a Pablo. Queremos saber de Pablo. Por la libertad de prensa. ¿Por la libertad de prensa? Por la libertad de prensa. Por la libertad de prensa. Free Pablo. Pablo libre, free Pablo, Pablo Ascatú. Free Pablo. Free Pablo. Free Pablo. Free Pablo. Bueno, pues ahí está. También te digo que yo, que presumo de intentar conocer un poco la historia de los periodistas, de los que han ido saliendo, al único al que le concedo prestigio importante es a Ramón Lobo, que ha sido cronista del País mucho tiempo. Al resto, que decir, Javier Gallego Crudo sé quién es, pero quiero decir que no los demás no. Luego hubo más piezas de estas de apoyos, tal. Mira, aquí aparece un viejo conocido de este canal que también se sumó. Primero, agradecer a la Fundación y a la organización ¿Le tienes fichado al señor Fonsi Loaiza? Sí, cómo no. del acto por la valentía. Yo creo que el caso de Pablo indica que los tiempos de las cazas de brujas y de las listas negras han vuelto al periodismo en España, donde se persigue a los periodistas con voz incómoda y distinta a la oficial. Un corresponsal especializado en la Rusia postsoviética como Pablo González, pues se encuentra secuestrado en Polonia por hacer simplemente su trabajo y está secuestrado con la complicidad del gobierno español y de la Unión Europea, a la cabeza de la cual está Josep Borrell, que tiene un sueldo de 315.000 euros, lo que considera él. Él es este tipo de burócrata de empresas en el régimen. A Pablo le ha perjudicado haber nacido en Rusia, con toda esta rusofobia que existe y se promueve. Te digo que parece que hacer un triple salto mortal. Quiero decir, no es lo mismo hacer una pieza como ha hecho antes don Javier Gallego Crudo o el señor Ramón Lobo diciendo, bueno, que queremos saber por qué está detenido, que digan por qué tal, que ya dar un triple salto mortal y decir, no, se le ha detenido por ser ruso y por rusofobia y porque era un buen periodista. Y claro, preguntaba más de la cuenta y que es como a entender, digo, o sea, que usted asume que su detención se debe a la forma en la que ejercía el periodismo. Hablábamos antes de los conspiranoicos, que había algunos que siempre tendían hacia la derecha. Verá, hay cierto tipo de conspiranoia diferente que parece que no tiene que ser de ese signo. En fin, no está hablando al menos de Florentino Pérez, es curioso, ¿verdad? También es una cosa. Quizá debería centrarse en el tema que domina más y no en temas donde no tengo claro que él domine demasiado, ¿no? Como este tema de pero es como que no pierde la oportunidad para hacer su discurso, que es lo que me incomoda un poco, que es Oiga, el momento pero usted que es fan de las series españolas, ¿me quiere decir que pintaba este señor, el que viene ahora, en una manifestación de apoyo a Pablo González Yagüe? Y el grupo de apoyo a Pablo González, Uy. el periodista español encarcelado en Polonia desde hace más de 20 meses, acusado conocería de algo a lo mejor, ¿eh? A denunciar hoy su situación. Se han concentrado ante el Ministerio de Exteriores para pedir al gobierno que actúe para que González pueda volver a España y cumplir aquí la prisión provisional a la espera de un juicio. Aseguran que su defensa no conoce las pruebas de... O sea, quiere decir, ¿qué hace aquí el actor este de Filemón? Sí, a ver, Pepe Villuela, el actor de Filemón. O sea, sé que no lo ha querido hacer usted con desprecio, pero llamarlo el actor de Filemón. Le voy a decir también una cosa, Pepe Villuela es un actor tan eminentemente cómico que verle aquí en esta historia hace que todo esto quede un poco como circo ya. Pero ¿qué quiere que diga? Me parece que no es una manifestación más grande que se puede hacer, ¿eh? Quiere decir, no les he contado, pero que me perdone don Pablo González Yagüe, creo que no ha congregado al mismo número de gente que hubiera congregado si hubiera sido... A intentar hacer más peso. Lo que pasa es que la situación, la foto es un poco triste, la verdad. Este es unos portavoces de Bildu en el Congreso. Hablando de la situación de Ucrania, no puedo dejar de hablarle del caso del periodista vasco Pablo González. Como usted sabe, fue detenido hace ya más de 15 meses mientras realizaba una labor
periodística para la televisión La Sexta en Polonia, está encarcelado, acusado de unos delitos, para una persona que haya sido condenada por el peor de los delitos. ¿Qué ocurre? Está encarcelado, acusado de unos delitos muy graves, pero la realidad es que está en una situación propia de Guantánamo. Está en una situación que no es deseable ni para una persona que haya sido condenada por el peor de los delitos. ¿Qué ocurre? Voy a decir una cosa. Este diputado de Bildu, que debo confesar que yo, que he seguido muchas intervenciones, me gusta cuando habla, o sea, no es... En general, ninguno de los diputados de Bildu me parece demasiado desnortado cuando hablan, ¿eh? Cuidan mucho sus intervenciones, también Óscar Matute. Pero este especialmente suele ser muy elegante en sus intervenciones. Pero creo que aquí se viene un poco arriba. O sea, decir que la detención de Polonia es comparable a Guantánamo, sobre todo, claro, juego con la ventaja que ya sabemos el final. Le aseguro que alguien en Guantánamo no acabaría como ha acabado don Pablo González Yagüe volviendo a su país. Pero, o a uno de ellos, por lo menos. Pero lo curioso de esto es no ha sido Unidas Podemos, ni ha sido Izquierda Unida, ni ha sido el PNV, ha sido Bildu el que ha llevado el tema al Congreso de los Diputados, que es curioso. Realmente todo su pasado en Gara, pues yo creo que es lo que más colea aquí. Al final le ven como uno de los suyos. La asociación Free Pablo, compuesta de periodistas y amigos de este periodista vasco, están realizando un crowdfunding para buscar fondos y tanto yo como otros compañeros y compañeras de Euskal Herria Bildu vamos a participar en ese crowdfunding y es más, animamos a toda la ciudadanía a que se sume en la medida de sus capacidades a ayudar a la familia de Pablo a poder hacer frente a los gastos de esa defensa que tanto necesita. ¿Te imaginas que te detengan por hacer tu trabajo? ¿O por tu lugar de nacimiento? ¿Te imaginas pasar 2 años incomunicados sin que se presenten cargos oficiales contra ti, ni pruebas del delito del que se te acusa? ¿Te imaginas lo que es pasar 24 meses sin poder hablar con tus hijos? ¿Te imaginas pasar 730 días aislado en una pequeña y fría celda? Pues ahora imagínate que ante todo esto, tu gobierno te abandona. Experto en la geopolítica de Europa del Este, Pablo cubrió la guerra de Ucrania desde su comienzo en 2014. Cuando muchos otros medios no consideraban interesante lo que allí ocurría. Bere kazetari jarduna mugatuta ikusitakoa kontatzera. Ñabardurarik gabe eta inoren interesen menpe jardun gabe. El arresto se ha basado únicamente en bulos y en sospechas. Un régimen penitenciario durísimo que se convierte en tortura psicológica y física. Zigor honek Pabloren giza eskubideak urratzen ditu eta informazio askatasunaren aurkako eraso zuzena da. Todo su pasado en Gara, pues yo creo que es lo que más colea aquí. Al final le ven como uno de los suyos, un periodista de los suyos y por eso lo traen sin más. También le defendieron los que nunca fallan en este tipo de polémicas, pero creo que en su caso es más por criticar a los medios. Es lo mismo que decíamos el otro día en referencia a Assange. En el panorama mediático en el que vivimos, la verdad se persigue y la mentira se premia. Por eso los mentirosos profesionales escriben cada día en las páginas de esos panfletos, mientras que Pablo González está preso. Bueno, pero por si todo esto fuera poco, donde realmente se ve la indecencia de la mayoría de las empresas de comunicación dando la espalda a Pablo. O sea, básicamente lo que anunciaban en cada red es qué vergüenza que los grandes medios corporativos no apoyan a los periodistas de verdad, que es don Pablo González Yagüe, y en cambio apoyan a periodistas menos presentables. Fíjate que el argumento de Canal Red tiene un punto que podría ser razonable. Dice, oye, porque hay un doble rasero y no parece que haya la misma preocupación por un periodista detenido en Polonia como es que, yo que sé, como un periodista que estuviera detenido en Venezuela, que tendría todos los titulares. Perfecto, se lo compro. Pero el problema es que han hecho el mismo salto mortal que ha hecho el señor Loaiza, que es decir, porque es un buen periodista. Es decir, ese comienzo que ha dicho... Es lo mismo que decíamos el otro día en referencia a Assange. En el panorama mediático en el que vivimos, la verdad se persigue y la mentira se premia. Por eso los mentirosos profesionales escriben cada día en las páginas de esos panfletos, mientras que Pablo González está preso. Colegir que él está detenido porque es un buen periodista y por tanto los corresponsales que no están detenidos es porque es una panda de apesebrados, me parece algo muy atrevido. Yo no sé si el señor Iglesias conoce a los corresponsales que pueda tener El País, La Vanguardia o Televisión Española en Polonia, en Varsovia y tal, como para que decir que le han detenido
no porque haya pruebas, aquí dicen 0 pruebas, con lo cual dicen, sino únicamente le digo porque es el único periodista bueno. Ese es el argumento que creo que a ver, lo de bueno, yo le pregunto a usted, que seguramente usted lo sepa mejor. ¿Pablo González tenía una forma de escribir o hacía reportajes o hacía artículos que pudieran resultar incómodos a alguien? Hombre, si se refiere a que era crítico con, digamos, la hostilidad a Rusia, podría considerarse que era un periodista favorable a Rusia, pero tampoco que era descaro porque no hacía opinión. O sea, era más prorruso Juan Manuel de Prada, que porque si veías sus coberturas podías considerar que eran... Es como si me dices que el corresponsal que tiene costado la señora doña Yolanda de Televisión Española en Jerusalén era favorable a Palestina. Podía serlo, pero no porque hizo una arenga de ¡Viva Palestina!, sino porque la forma en que lo hacía, digo, bueno, pues puede parecer, pero ese tipo de matices. No creo que sea el único corresponsal que esté en ese tipo de países que pueda considerarse relativamente favorable. Desde luego, no algo descarado, y yo solo sé eso porque una vez le vi en una entrevista, cuando estaba en Gara, en una de estas páginas de internet, no sé si era en RT o tal, que le vi que le entrevistaban, y sí me parecía, pero no era periodista de opinión. Es eso típico de... Claro, pues, es que como le ponen Pablo Iglesias o Fonsi Loaiza, parece como que es un mártir de la información, que es alguien que era incómodo porque dijo muchas cosas y le han querido callar la boca. Ni que fuera, yo qué sé, el fotógrafo o el cronista de Bárbara Rey, es que no sé cómo decírselo, pero es una cosa que, no sé, francamente, le están dando una importancia y un interés que yo creo que están descuidando un poco el tema real, que dices, 2 años, ¿tan incómodo era para tenerle 2 años? No sé, ¿no había algunos más incómodos? Claro, hubo un vídeo de gente de la cultura en apoyo a Pablo González, donde volvía a salir el señor Fonsi Loaiza, donde salía el director de Gara, y no sé si había alguna persona relevante, pero ojo que en el vídeo de apoyo no estaba la plana mayor de lo que podríamos llamar el sector, quiero decir, los corresponsales, por ejemplo, hay una red muy importante de corresponsales, no aparecían, o sea, no aparecía, yo que sé, el señor Lorenzo Milá, la señora Mudenariza, todos con Pablo, y a mí me llama la atención, digo, qué curioso que los que están hablando son un grupo de gente de un cupo muy concreto. No porque sean don Pablo González, claro, porque serán en todo caso anti-Estados Unidos o anti... pero no me parecía que el sector mayoritario de la plana mayor de las corresponsales o periodistas estuvieran muy metidos en... Por algún motivo, no parecen tener muchas ganas de defender a don Pablo González Yagüe. Y llegamos al final de la historia, que veo que la gente en comentarios ya la está diciendo porque leyeron El Mundo la semana pasada. Pero hay que decir que aunque El Mundo lo sacara el sábado, creo que lo sacaron, ya había un indicio curioso en verano. Le cuento lo que pasó en verano. En verano, Biden y Putin negociaron un intercambio de presos. Decir, oye, liberamos a esta gente que está detenida por espionaje, pues a este señor que tenemos ruso que fuimos detenido en tal año en Estados Unidos tiene detenido a no sé qué marine americano que fue detenido mientras espiaba para América infiltrado en Estados Unidos, como en la Guerra Fría. Y amigo, Putin incluye en la lista, quiero que liberéis a Pablo González. Es posible que Putin nos diga que es porque cree que es inocente y tal, pero digamos que a partir de ese momento la gente dijo, uy, qué extraño, ¿no? Que esta es la consola de intercambio de presos. La Guerra Fría, un cambio que se ha hecho en varios países y que según Turquía habrían mediado y coordinado ellos. Es el momento en el que algunos de los 26 prisioneros suben al avión del gobierno ruso que les llevará a Ankara, donde harán escala de vuelta a casa. Uno de ellos, el exmarine estadounidense Paul Whelan, arrestado en un hotel de Moscú en 2018 por supuesto espionaje, fue sentenciado a 16 años de prisión en 2020. Las autoridades rusas le acusaban de estar involucrado en una operación de inteligencia, intercambio en el que también ha estado Ivan Gershkovich, primer periodista estadounidense arrestado por cargos de espionaje en Rusia. Pues están explicando eso, los que han liberados de cada bando, y en esa liberación estaba incluido el señor González. Por ejemplo, por delitos informáticos graves, además del español Pablo González, encarcelado en una prisión de Polonia, acusado de ser un espía ruso. Lo único curioso de esta historia es que demuestras que Polonia en este asunto es una especie de guiñol de Estados Unidos, porque que negocien un intercambio Estados Unidos y Rusia y se incluya a un preso que está en Polonia, yo entiendo entonces que Polonia reconoce como interlocutora a Estados Unidos, ¿no? Pues es lo único curioso. Aquí hay otra cosa que me sorprende y es como debería ser un hito. Por fin liberan a nuestro compañero. Sí.
Y es lo comenta el último y entre ellos... Esto que ha sacado es lo que sacó La Sexta ese día, ¿eh? Y por cierto, han incluido entre ellos a Pablo González. El español, o sea, el español que tal, que no es nada nuestro. No sé, Sí, es muy, muy curioso eso, ¿eh? Eso es porque realmente, claro, tras esa liberación, cae la sospecha de, oye, ¿realmente era un espía? ¿O es que Putin es tan magnánimo que dice, no, le están haciendo daño y no es cosa Cuando nuestra? Pablo González aterriza en Rusia, Vladimir Putin, jefe de Estado de Rusia, está allí para recibirle. Hay que ver qué preocupación tenía. Ni estaba Fonsi Loaiza, ni estaba... El que estaba era Vladimir Putin, el que estaba allí a recibirle. Es verdad que me dirá, el propio, a lo mejor me dice el señor Pablo González, no, es que, oye, soy de origen ruso y se preocupa por este pobre periodista que ha recibido el tema. Y es en esto cuando han venido para jorobarlos del mundo. Porque hay una figura de oposición rusa que se llama Navalny, que murió en extrañas circunstancias hace relativamente poco, después de denunciar que se le habían envenenado, quizás se acuerde, porque fue también un verano muy polémico el envenenamiento al señor Navalny, que era unos pocos políticos rusos que estaba a favor del matrimonio homosexual, algo que a Putin pues no le gusta, por lo que sea. Yo no, esas cosas no, son occidentales, a mí no me molan. Y Navalny murió. Claro, lo que saca al mundo es el señor Pablo González se dedicaba a espiar a Navalny y las críticas donde le trataban. Seguramente Pablo González Yagüe, que veo que hasta se hizo un selfie con Navalny, esto es filtración, ¿eh? No sé, esto es alguien o del CNI o del propio Servicio Secreto Americano que dice, mira lo que hacía vuestro héroe. Pero bueno, me parece bien, si no lo critico, pero que evidentemente, lo único que haría Pablo González, quiero pensar, es dije, oye, averigua dónde está, por dónde se mueve este tipo, porque estuvo en España para atenderse y tal, se toma unas fotos y ya está. Evidentemente no creo que tuviera que ver con la eliminación física, pero saben que es el golpe, dice, justo estaba siguiendo a un opositor que luego fue asesinado, dices, es el titular perfecto, y encima hay informes donde él mismo había escrito, ha contado conmigo la GRU, que es el servicio secreto ruso, para ver si puedo seguir tal. Con lo cual, o es toda una gran falsificación, o dices, no quedas muy bien, amigo, con toda esta historia. Como decíamos, la reacción de La Sexta cuando le liberan tan tibia, ya se nota que algo preveían que iba a pasar y que ya olía mal. Y era cuestión de tiempo que saliera algo. Y así acaba un poco la historia. Pues ya hay valoración del presidente de esta... Este es tan solo un ejemplo de cómo Pablo González se comunicaba con la inteligencia militar rusa. Si la Oficina Central desea recibir información también en los días de descanso, le ruego me lo comunique mañana viernes. Esto lo emitió este domingo La Sexta, después de que lo sacara el mundo. Verás que ya no dice nuestro compañero Pablo González. Mensaje revelador, porque Oficina Central es precisamente lo que significa el acrónimo GRU, Inteligencia Militar Rusa. Mira, ahí le tienes al amigo y al amigo. Según publica El Mundo, Pablo González elaboró varios informes para el Kremlin, entre ellos uno con información sobre Alexei Navalny. Desde pasar la dirección de la clínica donde se trataba Navalny, probablemente para que después operativos, digamos, de otros departamentos pudiesen realizar algún otro tipo de operación. González coincidió con Navalny al menos 2 veces, una de ellas en España, cuando el político viajó para someterse a una intervención quirúrgica en el ojo tras recibir un ataque. Además de recabar datos sobre la clínica, se hizo este selfie con él. Cobra quizás sentido el recibimiento que le hizo el propio presidente Putin a pie de avión cuando se produjo el intercambio de prisioneros en el que quedó en libertad a principios del mes de agosto. Se trata de este momento, recibido por el propio Vladimir Putin en su liberación después de su acusación de espionaje contra Polonia. González elaboró informes para el GRU entre 2016 y 2021, aprovechando su tapadera como periodista para informar sobre la oposición rusa en el exilio. Una colección de múltiples detalles, muchos de los cuales por sí solos no tienen mucha importancia, pero que componen un puzzle que es muy valioso. Le atribuyeron... Me gusta porque ha pasado de ser nuestro compañero a la tapadera de periodista, que es una cosa interesante de la evolución de esta historia. Esto es lo último que salía esta semana. Me parece una cosa que, bueno, vamos a decir, La Sexta podría haber omitido esta noticia. O no comentarlo. No le favorecía, podría haberlo ocultado. Había una noticia ahí, no es una cosa de ellos, y decidieron sacarlo. Pues se produce esto hace 2 años, pero creo que los que lo estuvieran viendo dirían, oye, este no era el reportero de La Sexta, este no era el periodista de La Sexta. Entonces,
con todo me parece al menos valiente no sé, a lo mejor es que les podía el morbo y dijeron, va, sea como sea, vamos a hablar de ello, que la gente querrá informarse de esto aquí. Vamos a hacer Uno una de los larga. periodistas de La Sexta que lleva los temas de interior y de policía publicaba esto en Twitter. Junto a la portada del Mundo ponía Manuel Marlaska: a la espera de un nuevo vídeo de apoyo del mundo de la cultura al espía de Putin disfrazado de periodista. A veces se sabe de qué lado está, a ver a quienes están enfrente. Creo que no le gustó mucho aquel vídeo de Loaiza y de Pepe Villuela. Bueno, también es el momento de aprovechar. Es cierto que inicialmente, a lo mejor, como digo, era un poco fácil posicionarse, pero el ministro lo dijo cuando y dio a entrever que iba a ser un proceso mucho más largo, es cuando ya algunos tienen que decir, vale, ojo, que a lo mejor aquí hay algo sucio. Y creo que la manifestación de Pepe Villuela es un espejo muy claro de cómo estaba esta situación. Apoyaban unos pocos, muy, muy concretos, pero otros ni se molestaban en aparecer, como usted decía, Lorenzo Milá, etcétera, porque creo que se olían, oye, que esto es una ruleta, que aquí me lo estoy jugando, que yo no sé si este tío Pero fíjate, realmente tiene algo. subo más la apuesta. El partido político Podemos, al margen de que Pablo Iglesias lo comentara en Canal Red, no lo apoyó. Si Podemos quiere hacer una manifestación de apoyo a Podemos fácilmente puede reunirte a 1.000 personas. Tampoco más, pero 1.000, o 500. No es eso de 5. O sea, no reúne a 5. Ahí no estaba Podemos. Una cosa es que lo comenté en Canal Red, como no nos gusta esto, pero no, como partido político, no apareció Ione Belarra en el Congreso diciendo, o en el montón del Parlamento Europeo diciendo, liberen a Pablo González. No, ya digo, lo hizo Bildu. Como partido, no se metieron en esta movida. No es que hiciera ilusión, tampoco dijeron lo de estamos contentos con lo que ocurre. Siempre dicen, mira, esta no es nuestra batalla. Con lo cual me da la impresión de que algo debieron ver de esta bandera no nos conviene cogerla. ¿Cuál es su balance de esta historia? Bueno, siempre tengo esos recuerdos de que en las noticias, cuando un personaje patrio... Dice aquí un compañero que Belarra hizo vídeo. No lo sabía, pero si es así, esa parte quedaría matizada. Perdón. Cuando en España tenemos a un nuevo héroe nacional, a un mártir, a una persona que tiene éxitos y al final se hace imagen internacional, nos encanta hacerlo nuestro, ¿no? Siempre me acuerdo de aquel alemán, pero con familia española, que participó en unos Juegos de Invierno, en unos Juegos Olímpicos. Juanito Müller le llamaban, era Johann Müller y le llamaban Juanito Müller, hasta que descubrió que todas las medallas que había ganado eran dopándose. Entonces volvió a ser Johann Müller, ya no era Juanito. Pues al final es lo que pasa. Pablo pasó de ser nuestro compañero a ser sencillamente Pablo y no tiene más. Esto es según convenga y según interés alimentar. Pero repito, vuelvo a valorar el interés de La Sexta sin mencionar que es su compañero, pero el exprimir una noticia tan sumamente jugosa sin ningún tipo de pudor sobre su, pues no sé si ya compañero.